SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, esto es Hora 25 de los negocios. Hoy la Reserva Federal vuelve a mantener el tipo y no baja los tipos de interés pese a las presiones de Trump. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. Este es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, confirmando lo que todos esperábamos. Los tipos de interés siguen sin bajar en Estados Unidos un mes más y no se prevé que haya cambios hasta por lo menos la reunión de la Reserva Federal del próximo mes de septiembre, después del verano. Las presiones de Donald Trump, presiones que no cesan y que probablemente continuarán, siguen por ahora cayendo en saco roto. La Reserva Federal sigue en esa estrategia de esperar y ver qué efectos tienen las políticas del gobierno de la Casa Blanca y esperar a ver en qué se traducen los aranceles, unos aranceles que hay que recordar que están suspendidos y de los que no se sabe qué pasará a partir del mes que viene, cuando acabe el plazo de 90 días de suspensión para negociar que impuso el presidente de Estados Unidos y que vence en 3 semanas. Enseguida entraremos en analizar qué consecuencias tiene económicamente hablando esta decisión de la Reserva Federal, pero primero vamos con las razones que está utilizando ahora su presidente Jerome Powell para justificar en su comparecencia ante los medios que los tipos de interés se mantienen en el rango que va del 4,25 al 4,5%. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Sí, dice la Reserva Federal que la tasa de paro sigue siendo baja, que el mercado laboral permanece fuerte y aunque apunta que la inflación es algo elevada, ha optado, como se esperaba, a mantener sin cambios los tipos de interés. Los deja entre el 4,25 y el 4,5% en un nivel que mantienen ya desde las últimas 4 reuniones, desde la última rebaja a finales del año pasado. Hoy además la Fed ha dado a conocer qué sentimiento se respira entre los 19 miembros que la componen, es lo que se conoce como mapa de puntos, y lo que refleja es que la mayoría de los funcionarios de ese organismo anticipa bajadas de tipos para esta segunda mitad del año, pero la mayoría, 10 de esos 19 miembros, está pronosticando de hecho hasta 2 bajadas, una rebaja de medio punto. Según el Banco Central estadounidense, la incertidumbre ha bajado respecto a la última reunión en mayo, pero sigue siendo elevada. La última vez que la Reserva Federal bajó los tipos de interés fue en diciembre del año pasado, el 20 de diciembre para ser exactos. Entonces argumentó que los datos económicos eran sólidos y que la inflación estaba cerca de estar controlada. En ese momento, insisto, diciembre del año pasado, la previsión que hacían los propios gobernadores de la Reserva Federal era que hubiera más recortes de tipos. We see ourselves as still on track to continue to cut. I think the actual cuts that we make next year will not be because of anything we wrote down. Decía entonces Jerome Powell que se veían bajando más el precio del dinero a lo largo de este 2025, pero eso era entonces, en diciembre, antes de que Trump llegara a la Casa Blanca. En diciembre ya había ganado las elecciones, pero aún no había tomado posesión del cargo y, por tanto, aún no había empezado a desplegar sus políticas. Y sus políticas y sus anuncios de políticas son lo que han cambiado el paso de la Reserva Federal hasta provocar una situación que se ha visto pocas veces, porque lo habitual es que todos los bancos centrales, especialmente los más grandes, los de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y el Banco Central Europeo, sigan rumbos paralelos. Cuando suben tipos, lo normal es que todos suban tipos, unos más rápido, otros de manera más agresiva, pero todos suben tipos. Y cuando toca lo contrario, bajar tipos, también todos lo hacen más o menos a la par. Pero ahora no. Ahora la Reserva Federal no baja tipos. En cambio, sí lo están haciendo el resto de bancos centrales. The Governing Council today decided to lower the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. 4 veces solo este año ha bajado ya los tipos de interés del Banco Central Europeo con anuncios como este que escuchábamos de su presidenta Christine Lagarde. 4 veces lo ha hecho el BCE, también 4 veces ha bajado los tipos el Banco de Canadá este año 2025. Incluso el Banco de Inglaterra ha bajado los tipos 2 veces. Es verdad que ahí el precio del dinero sigue por encima del 4%, pero el Banco de Inglaterra lo está recortando. En cambio, la Reserva Federal en Estados Unidos no los ha tocado desde diciembre y no lo ha hecho pese a estas presiones de Donald Trump, que no se cansa de pedir cada vez que puede al Banco Central que abarate el precio del dinero. Lo ha vuelto a hacer, por ejemplo, esta misma tarde. Now we'd like to get this guy to lower interest rates because, if he doesn't, we have to pay. Queremos que baje los tipos de interés porque si no nos toca pagar más, decía Trump. We want to get rid of inflation and we have.
but we're going to be paying more for debt. Calcula el presidente de Estados Unidos que bajando los tipos a la mitad y situándolos, por lo tanto, al mismo nivel en el que están en Europa, es decir, bajando el precio del dinero en Estados Unidos al 2%, el país se ahorraría hasta 600.000 millones de dólares en el pago de intereses en los próximos años. Porque hay que recordar, y esto es un aspecto bastante importante, que Estados Unidos tiene una deuda pública enorme, una deuda pública que va a crecer aún más si se aprueba el paquete fiscal que ha impulsado la administración Trump y que se está tramitando ahora mismo en el Senado, y esa deuda pública hay que pagarla con intereses. Si los tipos de interés son altos, esos intereses que hay que pagar por la deuda son más caros. Además, si hay alguna empresa que quiere invertir en Estados Unidos, por ejemplo, empresas que Donald Trump quiere que se instalen en el país, pues también le resulta más caro pedir un crédito a un banco de Estados Unidos. Esos son algunos de los motivos por los que Trump quiere que la Reserva Federal baje los tipos de interés. Lo ha dicho en público, insisto, cada vez que puede, y se lo ha dicho también en privado al presidente de la Reserva Federal cuando se reunió con él hace un mes en el despacho Oval. Pero Powell, la Reserva Federal, que está además el presidente Jerome Powell en la parte final de su mandato, se está resistiendo y defiende que ellos tienen que hacer su trabajo basándose en datos económicos y no en lo que quiere el presidente. We're never going to be influenced by any political pressure. People can say whatever they want, that's fine. That's not a problem. But we will do what we do. La gente puede decir lo que quiera, pero nosotros tomaremos nuestras decisiones sin tener en cuenta consideraciones políticas, dijo Powell hace unas semanas. Hoy Trump le ha contestado y le ha dicho que afortunadamente le quedan pocos meses para dejar el cargo. Pero en todo caso, ¿por qué la Reserva Federal no baja tipos? Porque en realidad, si mirásemos solo a los números económicos, a los últimos que se han publicado en Estados Unidos, vemos que la inflación está controlada, algo por encima del 2%, pero muy cerca de ese objetivo. Y tenemos una situación económica en la que los datos de crecimiento del primer trimestre indican un parón. Eso podría aliviarse con una bajada de tipos, pero hay un factor añadido y ese factor se llama incertidumbre, que es la que lleva, entre otras cosas, a que la Reserva Federal haya publicado hoy unas previsiones que indican algo más de inflación en los próximos meses de lo que se esperaba, Pablo. Sí, eso es. En sus proyecciones, el Banco Central estadounidense anticipa menos crecimiento, más inflación y también más desempleo. La economía de Estados Unidos crecerá un 1,4% este año, son 3 décimas menos de lo que se preveía en marzo. La tasa de paro se situará en el 4,5%, una décima por encima de sus anteriores proyecciones, y también se prevé que los precios suban más de lo previsto porque la Fed anticipa una inflación del 3% para este año, por encima del 2,7% que anticipaban hace 3 meses. Esto, por tanto, es lo que ha salido hoy de la reunión de la Reserva Federal. Junto a esto, lo que estamos viendo además en los últimos meses es una fuerte depreciación del dólar. La divisa de Estados Unidos está perdiendo fuerza respecto al resto de monedas. En el caso del euro, por ejemplo, hace menos de un año hablábamos incluso de la posibilidad de la paridad euro-dólar. Ahora tenemos al euro costando $1,15. Eso supone que el euro está más fuerte, que el dólar es más débil. Eso es bueno para comprar desde aquí productos de Estados Unidos, pero es malo, por ejemplo, para vender productos europeos y españoles en Estados Unidos. Una situación esta de la debilidad del dólar con una fortaleza del euro que ha llevado incluso a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, a lanzar un mensaje, puede que algo optimista, diciendo que si Europa hace los deberes, el euro puede sustituir al dólar como moneda de referencia en el mundo. The ongoing changes create the opening for a global euro moment. And this is a prime opportunity for Europe to take greater control of its own destiny. Se dan las condiciones para que se produzca un momento del euro, decía Christine Lagarde hace unos días. También hoy mismo el gobernador del Banco Central de China ha dicho que cree que vamos hacia un cambio de paradigma en el orden mundial de divisas, un cambio que va a suponer que el dólar tenga una presencia mucho menor que la que ha tenido durante las últimas décadas. Vamos a sumar a todo esto el análisis de Santiago Carbó, el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador senior de Funcas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jordi. Decíamos que desde el punto de vista económico, ¿hasta qué punto tiene sentido en el momento actual mantener en Estados Unidos los tipos de interés, pese a que la inflación está cerca de estar controlada, cerca del 2%, y los datos de crecimiento de la economía en Estados Unidos indican un hundimiento en el primer trimestre? Pues yo creo que, como bien has señalado, yo creo que es la incertidumbre. La incertidumbre es la que está haciendo esperar
a la Reserva Federal, que es verdad que señaliza que al final hará probablemente 2 bajadas al menos este año, pero cree que necesita más datos, más información para, pues de alguna manera, no incurrir en algún error, adelantarse demasiado pronto, según ellos, y entonces a lo mejor generar más inflación cuando la economía con esta incertidumbre igual no crece, ¿no? Es decir, no va a crecer más por esa bajada. Escuchábamos antes, hoy, pero también en las últimas semanas y meses, a Donald Trump pedir prácticamente a diario una rebaja de tipos. ¿Eso es solo para pagar menos por la deuda de Estados Unidos o necesita la Casa Blanca un dinero más barato para que este parón de la economía por culpa de los aranceles, entre otras cosas, sea menor? Pues las dos cosas. Desde luego, siempre viene bien ahorrar la factura de la deuda soberana, y por tanto, por ese lado seguro. Pero por otro lado también es muy importante, bueno, pues poder reactivar alguna parte del sector privado que pueda estar en este momento más rezagado, y desde luego una ayuda financiera vía disminución de los costes de financiación siempre viene bien. Yo creo que está realmente pensando en las dos cosas, no solamente la inmediatez de la reducción del coste de la deuda. Estamos viendo en todo caso una situación quizá poco habitual, porque hay una divergencia muy clara de política monetaria, con unos tipos por encima del 4% en Estados Unidos, también en Reino Unido, pero es que en el caso de Estados Unidos no ha habido bajada de tipos desde finales del año pasado. En cambio, vemos como en Europa los tipos no solo están más bajos, a la mitad, al 2%, pero es que al menos hasta ahora han bajado prácticamente cada mes y medio. ¿Esta divergencia tiene alguna consecuencia? Pues según enseñamos a nuestros alumnos en las universidades, debería subir el valor del dólar y aminorar el del euro, porque aquí se retribuyen menos todos los activos. Pero la incertidumbre está pesando mucho en el dólar. Hay demasiadas dudas sobre la economía americana, sobre qué se decidirá en el futuro, no solamente sobre los aranceles, sino si también habrá problemas de déficit público. Y eso está generando pues que el dólar esté perdiendo valor y, de hecho, incluso parte de interés o de atractivo entre los inversores. Precisamente por esto, escuchábamos ahora a lo que dijo hace unos días la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, apuntando que el contexto actual es propicio para que el euro incluso destrone el dólar como divisa de referencia. ¿Se puede pensar en algo así? Yo creo que por ahora es difícil. Yo pienso que sí que se pueden ganar una parte de la cuota de mercado en los activos denominados en euros a costa del dólar, pero de ahí a pensar que vamos a sustituirlo es muy difícil. Hay una gran parte del mundo, no solamente en Latinoamérica, sino Asia, etcétera, que utilizan el dólar, ¿no? Y no lo van a renunciar, pero sí que es una oportunidad para crecer los activos denominados en euros. Eso sí que me parece que sí que es una oportunidad importante. Por cierto, volviendo a las presiones de Trump sobre la Reserva Federal, hay que recordar que a Powell le queda menos de un año en el cargo. En mayo del año que viene vence su segundo mandato, y que quien designa al presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos es el presidente de los Estados Unidos. ¿Hay riesgo de que haya una intervención política muy clara en la Reserva Federal al designar al sucesor de Powell en los próximos meses? Bueno, desde luego sí que es un riesgo, porque no olvidemos que es una entidad independiente, es un organismo independiente en todos los países económicamente serios y democráticos, ¿no? Y por tanto es bueno elegir a alguien muy competente, que puede estar en la línea de los republicanos o del señor Trump, pero que sí que es bueno que sea muy competente, ¿no? Es decir, que tenga experiencia en la administración y tenga experiencia en la Reserva Federal y en los bancos centrales, ¿no? Y por ahí deberían ir los tiros, porque candidatos en ese ámbito hay, candidatos que puedan acomodar o que puedan satisfacer los criterios que ponga Trump. Por lo tanto, habría que buscar a alguien, digamos, que garantizara, como está haciendo ahora Powell y el resto de gobernadores, la independencia del Banco Central frente a estas presiones que no cesan. Pues sí, desde luego yo creo que sería muy perjudicial tener una persona que no respetara esa independencia, ¿no? Es decir, se perdería una gran credibilidad, y todos los problemas que estamos viendo en los últimos meses con el dólar, con las subastas, pues lógicamente se podrían acrecentar, porque al final el que respalda el dólar o la institución detrás del dólar es la Reserva Federal, y por tanto tiene que ser una institución que actúe como los inversores, como los agentes económicos esperan, ¿no? Y no sesgada hacia un determinado bloque político, ¿no? Eso sería muy, muy perjudicial para Estados Unidos. Pues Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, investigador senior de FUNCAS, gracias por estar una vez más con nosotros hoy en la SER. Un placer, como siempre. Pues hemos analizado esta decisión de la Reserva Federal, que de momento ha decidido mantener el pulso, ha decidido hacer caso omiso a las presiones de Trump y ha decidido mantener los tipos de interés. Están en Estados Unidos por encima del 4,25% y no se prevé que bajen de esa cota hasta
por lo menos pasado el verano, hasta la reunión que va a mantener la Reserva Federal en septiembre y después de que escuchemos en agosto el discurso anual del presidente del organismo, Jerome Powell, en el que marca cuál va a ser la hoja de ruta de la Reserva Federal de cara a los próximos 12 meses. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.